Todavía tengo demasiados deseos por cumplir. Demasiados sueños que no he realizado. En la mesa aún están las fotos del pasado. Mi insomnio en soledad, mi espacio en soledad, mi añoranza en soledad, imágenes de nosotros dos. Cuando preparé una sorpresa para mi esposa, recibí un vídeo. En el vídeo, la cintura esbelta de mi esposa se movía con sensualidad. Luego, se oyó la voz de un hombre. Senru, ¿también eres así con tu marido? Mi esposa Senru respondió con un tono de fastidio evidente. No lo menciones. ¡Qué asco! En el vídeo, el hombre, Jibofang, rió suavemente. Yo, en cambio, sentí como si me hubieran dado una bofetada. Corrí al baño. Vomité junto al inodoro durante 5 minutos. No sé cuánto tiempo pasó. Las lágrimas se secaron en mi rostro. Moví mis piernas entumecidas. Me levanté lentamente del suelo. Me lavé la cara de cualquier manera. Alcé la cabeza. Descubrí que mi rostro en el espejo estaba pálido como la muerte. Mis ojos, vacíos. No era, en absoluto, el aspecto que a Senru le gustaba. Abrí la puerta del baño y salí. En la mesa del salón. El pastel estaba allí, solo. Con 5 velas aún sin encender. Como si se burlaran de mí sin piedad. Me lancé con ilusión al cuerpo de Senru. 5 años absurdos y estúpidos hasta el extremo. A las 3 de la madrugada. Senru finalmente decidió regresar del cálido abrazo de Jibofang. La luz del salón estaba apagada. Senru levantó la mirada. Y me vio sentado con las piernas cruzadas en el sofá. Su mirada recorrió el pastel en la mesa. Un destello fugaz de desprecio cruzó sus ojos. ¿No duermes? Se quitó el abrigo y lo colgó. Abrió la boca con frialdad. ¿Dónde has estado? En una reunión. Respondió sin inmutarse. Mentía con una calma absoluta. ¿Dónde fue la reunión? Senru frunció ligeramente el ceño. Rara vez le preguntaba tanto. Solo esta vez, y ya estaba visiblemente molesta. ¿No me crees? Se giró hacia mí. Sus ojos negros me miraban fijamente. Ayer fue nuestro 5º aniversario de boda. Dije. Estaba ocupada y lo olvidé. Senru envió un mensaje a su asistente con despreocupación. En unos días te compraré un reloj de oro. No mostró ni un ápice de remordimiento. Tampoco pensó que algo tan trivial mereciera atención. Senru caminó hasta la puerta del baño. De repente, escuchó que la llamé. Se giró con impaciencia. ¿El reloj no es suficiente? ¿Qué quieres entonces? Quiero ver a Jibofang. Ese nombre pareció tocar una fibra sensible en Senru. Caminó rápidamente hacia mí, y agarró mi muñeca con fuerza. Te lo advierto, no lo toques. Tu agarre me hacía daño. Apreté los labios. Miré en silencio a la mujer que había amado durante 8 años. Ella me advirtió con furia contenida. Como si fuera una enemiga jurada. Aunque fui yo quien compartió su cama durante 5 años. En su corazón, al compararnos, no valgo ni siquiera un dedo del pie de Jibofang. Con los ojos enrojecidos, ya no podía llorar más. En este momento, cada lágrima que derramara, solo la molestaría más. El proyecto del laboratorio terminó. Acaba de salir el primer lote de productos. Quiero que él los pruebe. No sé cómo logré decir esas palabras con calma. Tal vez fue mi sinceridad. El agarre de Senru se aflojó un poco. Retiró la mano. Su expresión era algo incómoda. Dámelo a mí. Encontraré un momento para dárselo. De acuerdo. No dije nada más. Descansa. Senru se dio la vuelta y entró al baño. No se oyó el sonido del agua. Su teléfono no paraba de sonar. Al final, ni siquiera se bañó. Se puso el abrigo y salió de nuevo. Me levanté y caminé hasta el balcón. Bajo la tenue luz de las farolas, estaba Jibofang, iluminado por la luna. Su figura era delgada. Senru le puso su propio abrigo sobre los hombros. Y luego se abrazaron. Se besaron apasionadamente, olvidándose del mundo. Con la mano temblorosa, tomé el teléfono de la mesilla. Abrí la cámara, pero no podía mantenerla estable. Abajo, ellos no podían separarse. Jibofang levantó a Senru en sus brazos. Ambos subieron al coche juntos. En la quietud de la noche, el coche negro se movía con brusquedad. Presioné el botón para detener la grabación. De repente, recibí un mensaje de mi colega. Por la diferencia horaria, llegó unas horas tarde. Feliz cumpleaños. Miré la pantalla oscura del teléfono. Esbocé una sonrisa amarga. Senru nunca recordaría que hoy es mi cumpleaños. Tampoco recordaría que fue ella quien eligió nuestro aniversario de boda. El aniversario y mi cumpleaños están tan cerca. Senru dijo que así era más fácil de recordar. Pero, quien olvida, por más fácil que sea, nunca lo recordará. Más tarde, Senru no bajó del coche. Jibofang volvió al asiento del conductor. Pisó el acelerador y se fue. Me senté en la silla del balcón hasta el amanecer. Luego me levanté, tomé mi bolso y fui al laboratorio. En el camino, recibí una llamada de Senru. Mañana por la noche hay una cena de inversores. Sin esperar mi respuesta, Senru colgó el teléfono. Pensé que esto era la forma de Senru. Demostrar que aún me necesitaba. Pero no esperaba ver a Jibofang en la cena. Abrazando el brazo de Senru con total naturalidad. Lo siento, señor Wu. Jibofang sonrió ligeramente, con elegancia y compostura, pero con un brillo de triunfo en los labios. Hoy, en esta ocasión, tal vez yo sea más adecuado que tú. Para estar a su lado como su acompañante. Tranquilo, hoy solo estamos actuando según las circunstancias. Solo tendrás que sentirte un poco agraviado. Lo siento, aunque dijo que era solo un papel. Su mano acarició provocativamente la nuez de Senru. El cuello del vestido está torcido. Déjame ajustarlo. Yo estaba a un lado. Ya no podía fingir calma en mi rostro.
Shen-Ru lo dejó manipular el cuello de su vestido, sin siquiera mirarme una vez de principio a fin. Me quedé allí parado, dejando que pasaran a mi lado con su afecto meloso. Jibo Fang se giró sonriendo. Dijo, «Señor Wu, parece que has perdido por completo. Siempre lo supe, Shen-Ru se casó conmigo. En parte, para provocar a Jibo Fang. Y en parte, por el prestigio de la familia Wu hace 5 años. Que aún le era útil entonces. Pero hace 3 años, la familia Wu enfrentó una crisis, y luego desapareció del mundo empresarial. Cuando ocurrió la caída de los Wu, le supliqué a Shen-Ru. Ella ya había heredado la familia Shen, y ocupaba firmemente el puesto de cabeza de familia. Dar a los Wu una oportunidad de respirar. Solo requería un pequeño esfuerzo de Shen-Ru. Esa noche llovía. Shen-Ru sostenía un paraguas negro. Me miró desde lo alto de los escalones. Fue la segunda vez en mi vida que le supliqué a Shen-Ru. No aceptó, tal vez porque no salvó a la familia Wu. Siempre sintió un poco de culpa. En los 3 años siguientes. No es que fuera particularmente cariñosa conmigo, pero en las inversiones para el proyecto del laboratorio y en los regalos. Shen-Ru nunca fue tacaña. Cambiar culpa por un poco de atención. Siempre conservé con cuidado esos momentos de ternura, engañándome a mí mismo, pensando que si Shen-Ru se acostumbraba a mí, todo estaría bien. Pero Jibo Fang regresó, y ya no pude seguir engañándome. El amor en los ojos de Shen-Ru al mirar a Jibo Fang era abrumador. Solo pensé que, al menos, Shen-Ru recordaría algo de nuestro pasado afecto, y no me dejaría completamente humillado ante Jibo Fang. Pero los hechos demostraron que me sobreestimé. En la cena de inversores, los aplausos resonaban desde abajo. Todos elogiaban a la pareja perfecta. Yo estaba sentado en un rincón oscuro, viendo con amargura cómo Shen-Ru tomaba la mano de Jibo Fang para despedirse. La señora Shen y el señor Yi hacen una pareja perfecta. Sí. Es verdad. Dicen por ahí, que la señora Shen se casó en secreto hace 5 años. El protagonista debe ser nuestro señor Yi, ¿no? La señora Shen por fin va a presentar al hombre que escondía en su casa. Los invitados comentaban entre sí, bromeando. Shen-Ru mantenía una expresión indiferente, sin intención de explicar nada. Su actitud parecía confirmar los rumores, haciendo que todos creyeran aún más en sus suposiciones. Apreté los puños. Las uñas se clavaron profundamente en la palma de mi mano. Mi esposa estaba en el escenario, tomada de la mano de otro hombre. Y yo solo podía sentarme en un rincón como un payaso, viendo cómo Jibo Fang me miraba con arrogancia y desprecio. Lo ridículo era el consentimiento tácito de Shen-Ru. Dejé que Jibo Fang se burlara de mí en mi propia cara. La humillación y el agravio que sufrí fueron completamente gracias a la mujer que amo. ¡Qué asco de mujer infiel! Escuché a un hombre a mi lado murmurar. Se levantó de la silla, señaló a Shen-Ru y gritó, «Maldita Shen. ¿Te has quedado muda? ¿Dejas que el amante se pavonee en la cara de tu marido? ¿Eres humana siquiera?» Tan Quan. Instintivamente agarré la manga de su ropa. Pero ya era tarde. Las miradas de todos se volvieron hacia nosotros. El rostro de Shen-Ru cambió al instante. Su mirada se congeló al verme junto a Tan Quan. Llegó a un punto gélido. Solo mi amigo de toda la vida, Tan Quan, sabía lo de Shen-Ru y yo. Tan Quan sabía que me lancé como polilla al fuego, y estaba furioso por mi actitud. Pero como Shen-Ru no me había tratado mal materialmente, y apoyaba generosamente mi carrera, nunca le había confrontado directamente. Tan Quan, tócate el corazón. Cuando estabas tan enferma que casi mueres, ¿quién estuvo a tu lado? ¿Y quién te despreció y se fue al extranjero? A disfrutar con una mujer rica. En la cena de inversores, Shen-Ru y Jibo Fang fueron humillados por Tan Quan. El lugar se llenó de murmullos. Todos se preguntaban cómo terminaría este escándalo. Jibo Fang fue el primero en enrojecer los ojos. Vestido con un traje blanco. Parecía frágil y digno de lástima. Aunque no te conozco. Creo que podría ser un admirador de Shen-Ru. Estás equivocado. Shen-Ru y yo solo somos buenos amigos. No sé por qué me tienes tanta hostilidad. Incluso inventas rumores para difamarme. Hablaba con un tono trágico, con lágrimas en los ojos. No veía a Shen-Ru desde hace años. Acabo de volver al país. No esperaba ser calumniado así. Soy pianista. Mi reputación es tan importante como mis obras. Ante los ojos de todos. Tus mentiras descaradas me están llevando al borde del abismo. Con pocas palabras, Jibo Fang hizo que Shen-Ru sintiera una enorme compasión. Ella se giró hacia Tan Quan. Con un tono lleno de amenaza, le exigió que se disculpara. Los presentes también señalaban a Tan Quan. Es un sinvergüenza que inventa rumores. No se enfaden tanto. Jibo Fang lloraba con lágrimas de cocodrilo. Aún así, calmaba las emociones de los demás invitados. Este señor actuó por impulso. La señora Shen es tan excepcional. Que tenga algunos admiradores irracionales es normal, dijo, mirando de reojo a Shen-Ru, fingiendo timidez. Por suerte, la persona que amo también me corresponde. Eso me evita dejarme llevar por el amor y hacer cosas irracionales. Los ojos de Shen-Ru temblaron ligeramente. Al final, sigue siendo demasiado amable. Aprieto los labios. El dolor sordo en mi corazón ya se ha entumecido poco a poco con cada defensa de Shen-Ru hacia Jibo Fang. Se ha vuelto insensible por las repetidas veces que Shen-Ru lo ha protegido. Los ojos de Shen-Ru. Realmente merezco esto. Tan Quan agita la mano. Vamos, hermano té verde. Esa persona que tanto te importa.
Solo pudo haberte elegido porque estaba ciega en ese entonces. Pero creo que, ahora ya debe haber recuperado la vista. Shen-Ru ya no soporta más a Tang Quan. Tras verme, el desprecio en su ceño se intensifica aún más. Ella está convencida de que el alboroto de hoy es por mis celos. Que fui yo quien instigó a Tang Quan a causar problemas. Entonces se gira hacia mí. Haz que se arrodille y se disculpe. De lo contrario, ¿sabes lo que le pasará al negocio de la familia Tang? Me ordena con arrogancia, como lo hizo hace 2 años. Mi hermana mayor, que rara vez vuelve del extranjero, fue invitada por mí a cenar a solas. Shen-Ru nos vio, la seguí al compartimento de al lado para explicarme. Pero Shen-Ru me interrumpió fríamente. ¿Quieres que te perdone? Está bien, arrodíllate y suplícame. No hable con acento agudo durante mucho tiempo. Tang Quan, temiendo que me rindiera. Estaba a punto de hablar. Alcé la mirada. Mis ojos mostraban una calma nunca antes vista. Shen-Ru, no puedo permitir que mis amigos sufran ninguna injusticia por mi culpa. Y además, quien no ama nunca se arrodilla. Al salir del banquete, Tang Quan me invitó a tomar algo en un bar. Ambos terminamos borrachos, tambaleándonos. Tang Quan llamó un taxi para mí. E hizo un gesto de teléfono con la mano. Si pasa algo, contáctame de inmediato. Está bien. Subí al coche. La temperatura del aire acondicionado dentro era muy baja. Mi rostro pronto se calmó. El efecto del alcohol no podía ocultar el dolor desgarrador en mi corazón. Me recosté en el asiento trasero. Y de repente, mis emociones estallaron en silencio. Tras calmar mis emociones, bajé del coche. De repente, escuché al conductor, que había oído mi llanto durante todo el trayecto, decirme: hermano, no estés triste, sigue adelante, y nunca mires atrás. E hice un gesto con la mano al conductor. Y entré en el edificio. Por el rabillo del ojo, vi a Shen-Ru. Shen-Ru se acercó, con el rostro serio y preguntando fríamente: vives demasiado tranquilo. ¿Y ya olvidaste quién eres? ¿Quién soy yo? Alcé la mirada hacia Shen-Ru. Pensé, que era tu único esposo. ¿Me estás amenazando? El rostro de Shen-Ru se endureció por completo. No, no lo estoy. Ja. Shen-Ru soltó una risa fría. Gu Bai Yu, no pensarás que por cuidarme unos días hace 5 años, puedes obligarme a estar contigo toda la vida, ¿verdad? La lealtad entre esposos, ¿no es acaso el requisito más básico? Esa simple frase hizo que Shen-Ru se enfureciera por completo. Extendió la mano, y me dio una fuerte bofetada. ¿Esposos? ¿Tú te atreves a mencionar esa palabra? Si no hubieras interferido entonces, Jibo Fang y yo no estaríamos en esta situación. Señalándome fríamente, dijo: ¿no fue todo esto para estar conmigo? Ya que cumplí tu deseo. No deberías pedir más. Qué ridículo, aunque ya lo sabía en el fondo. Cuando ella realmente lo dijo en voz alta, no pude evitar sentir un dolor que caló hasta los huesos. Cuando me enamoré de Shen-Ru, ella no tenía nada. Cuando tuvo el accidente y estaba en el hospital, nadie sabía que era la heredera de la familia Shen. Y ahora, ella usa eso para reprocharme, diciendo que todo lo hice por. Pasó mucho tiempo, hasta que curvó mis labios, en una sonrisa irónica y autodespreciativa. Shen-Ru, si hubiera querido la fortuna de la familia Shen, no habría vivido estos 5 años en este lugar remoto. Nunca habría puesto un pie en la mansión de los Shen. Mucho menos, habría aceptado de buena gana durante 5 años ser un hombre que no puede mostrarse en público. Cuando tu amiga me envió ese vídeo, lo borré después, sin usarlo para extorsionarte por una gran suma. Mientras decía esto, mis ojos reflejaban una decepción silenciosa. Vi que su mano se relajó ligeramente, pero segundos después se tensó de nuevo. Vivir aquí, es por estar cerca de tu laboratorio. No entrar en la casa de los Shen. Es porque mi padre no te acepta. En cuanto a Jibo Fang, sé muy bien qué tipo de persona soy. No necesitas difamarlo frente a mí. Ella ordenó sus pensamientos. No justifiques tus acciones. ¿Sabes qué? Cada palabra tuya me da asco. No es la primera vez que Shen-Ru usa la palabra asco para describirme. Solo siento curiosidad. ¿Qué he hecho para que Shen-Ru me desprecie tanto? Gu Yu, no me digas que me amas. Dicho esto, se fue sin mirar atrás. Nunca te amaré. En esta vida, jamás lo haré. El aire se llenó de un silencio sofocante. Pasó mucho tiempo, hasta que respiré profundamente. No te amo. Alcé la cabeza, mirando a Shen-Ru con una sonrisa. Tienes razón. Solo codicio el estatus de la familia Shen. Jibo Fang es una gran amenaza para mí. Por eso, quise arruinar su reputación. Hice que Tang Quan causara problemas en el banquete a propósito. ¿Sabes qué? Desearía que él, antes de terminar, mi rostro recibió otra fuerte bofetada. Shen-Ru me golpeó con tanta fuerza que giré la cabeza. Sentí un leve sabor a sangre en la boca. Eres repugnante. Shen-Ru estaba furiosa. Su mano levantada aún temblaba en el aire. Por el exceso de fuerza. Todavía temblaba ligeramente. He remendado con cuidado, manteniendo con esmero este matrimonio durante tantos años. Finalmente se rompió en pedazos en este momento. Entonces, Shen-Ru, abrí la boca, y dejé escapar una sonrisa ambigua. ¿Quieres divorciarte de mí? Shen-Ru dudó por un momento ante mi pregunta. Pero con la flecha ya en la cuerda, siguió mi comentario. Si piensas que a través del divorcio, puedes quedarte con la fortuna de la familia Shen, te digo que, olvides esa idea. El título de la familia Shen que codicias pertenece a Jibo Fang. Lo que es mío, no te llevarás ni un centavo. Dicho esto, Shen-Ru se dio la vuelta, y se fue sin mirar atrás. Condujo de regreso a la empresa, mientras hablaba por teléfono con su asistente.
Su mano aún temblaba incontrolablemente. Redacta un acuerdo de divorcio. Shen-Ru sujetó su mano derecha temblorosa. Frunciendo el ceño. Consulta con el abogado. Que el hombre se vaya sin nada. El asistente se quedó atónito. Y luego preguntó, el señor Wu no tiene motivos para irse sin nada, ¿verdad? ¿Desde cuándo puedes cuestionar mis decisiones? Shen-Ru respondió con extrema impaciencia. Redáctalo de cualquier manera. El contenido no importa. No lo firmará. Si me deja, ¿quién invertirá en su laboratorio? Solo por eso, Shen-Ru estaba convencida de que no tendría el valor de dejarla. Pero lo que Shen-Ru no esperaba fue recibir una llamada de su asistente al atardecer del día siguiente. Señora Shen, el señor Wu firmó. Shen-Ru se enteró por la llamada del asistente. Se quedó atónita por unos segundos tras mi reacción. Esos breves segundos fueron notados por Yi Bofang, que la abrazaba. Yi Bofang alzó la cabeza, mirándola con ojos gentiles. ¿Estás distraída pensando en Wu Jinyu? Shen-Ru colgó el teléfono y lo consoló. ¿Cómo podría ser? Pero Ru, no puedes culparme por ser mezquino. Cada vez que pienso en estos 5 años que has pasado con él, me siento tan mal que apenas puedo respirar. Yi Bofang apoyó su cabeza en la de Shen-Ru. Si hubiera estado a tu lado entonces, no habría dejado que otro hombre te robara. A mitad de la frase, su voz se quebró con un toque de llanto. Shen-Ru se inclinó y lo besó, diciendo suavemente, tranquilo, Bofang, nadie me arrebatará, solo te pertenezco a ti. Durante varios días seguidos, Shen-Ru se quedó a dormir en casa de Yi Bofang. Ya estaba acostumbrado a que Shen-Ru no regresara por la noche. Mejor que no estuviera, así podía leer y estudiar solo. Me uní remotamente al proyecto de mi mentor con antelación, ya que planeaba empezar una nueva vida. No quería seguir enredado con el pasado. Pero Shen-Ru no mencionó nada sobre formalizar el divorcio. Pensé que estaba tan ocupada que lo olvidó. Así que tuve que contactarla yo. Cuando se conectó la llamada, la voz era la de Yi Bofang. Ya van a divorciarse, ¿y aún tienes el descaro de intentar retenerla? Señor Wu, ¿tienes algo de vergüenza? Casi me echo a reír de la rabia. Pero realmente, no había necesidad de discutir más con Yi Bofang. No valía la pena. Después de todo, pronto dejaré a Shen-Ru para siempre. Sí, simplemente no puedo cumplir tu deseo de separarme de Shen-Ru. Sonriendo, le dije a Yi Bofang. ¿Qué puedo hacer, Yi Bofang? Shen-Ru no quiere divorciarse de mí, ¿verdad? Yi Bofang bajó la voz. Y dijo, veo que el señor Wu ha ocupado el lugar de la familia Shen por tanto tiempo. Que ya no sabe quién es realmente. La familia Wu ya no tiene nada. Tu posición y estatus. ¿Con qué derecho aspiras a la familia Shen? Al verme callado durante mucho tiempo, Yi Bofang pensó que había tocado un punto débil. Así que soltó una risa burlona y dijo, no te pases de listo. No tengo nada más que decir. Y colgué el teléfono. Apenas corté la llamada. Entró una llamada de la madre de Shen. ¿En qué estás ocupado? Ni siquiera contestas el teléfono. La madre de Shen nunca me ha tenido buena cara. Mañana por la noche, regresa a la casa familiar. ¿Qué? Sin darme tiempo a responder. Solo quedó el sonido de la línea ocupada. Bajé el teléfono, y miré la oscuridad de la noche fuera de la ventana. Durante estos 5 años, siempre ha sido así. A los ojos de la familia Shen, no soy más que un don nadie que no merece estar en la mesa. Por mi amor por Shen-Ru, he soportado todo esto en silencio durante años. Pero ahora, ya no tengo ninguna razón para seguir soportando. Así que, en la cena familiar del día siguiente, llegué muy tarde. En el camino, Shen-Ru me llamó 2 veces. Y no contesté ninguna. Cuando llegué a la casa familiar, vi a Shen-Ru parada en la entrada, con el rostro sombrío y oscuro. Sus ojos, al mirarme, estaban llenos de impaciencia. ¿Por qué no contestas el teléfono? Me interrogó con voz baja y acusadora. La miré de reojo, con una mirada fría, sin dejar ver ninguna emoción. Shen-Ru se quedó ligeramente atónita. En su memoria, parecía que nunca había visto esa mirada en mí. Pasé junto a Shen-Ru y entré. Escuché a la madre de Shen decir con sarcasmo. Hay que rogarte 3 o 4 veces para que vuelvas a casa. Cualquiera pensaría que Ru se casó con un Buda. Ya, tía, no te enfades. Quien habló fue Yi Bofang. Su expresión hipócrita me hizo saber que hoy no iba a pasar nada bueno. Nuestro Bofang es el mejor. De buen carácter, con un trabajo respetable, guapo, y con un origen familiar impecable. No como algunos, que no tienen habilidades. Su familia es un desastre. No olvides que, aunque la familia Wu sea un desastre, fue la que abrió las puertas de la familia Shen. Con el rostro tranquilo, alcé la mirada hacia la cara de la madre de Shen. De gallina a fénix, ¿cuánto de ese mérito es mío? ¿No lo sabes en tu corazón? La madre de Shen me miró con ojos desorbitados, incrédula. Maldito. ¿Cómo te atreves a contestarme? Antes de que pudiera responder, sentí un fuerte golpe en la parte trasera de mi pierna. Perdí el equilibrio, y caí de rodillas al suelo con un golpe sordo. Discúlpate, la voz de Shen-Ru resonó. En este mundo, a quien menos le debo es a la familia Shen. No tengo ninguna razón para arrodillarme y pedir perdón a los Shen. No dije nada. La madre de Shen estaba tan furiosa que puso los ojos en blanco. Hija, no me importa, hoy tienes que terminar con este hombre. Rápido, no pienses en llevarte ni un centavo de la familia Shen. Como era de esperarse de madre e hija, sus palabras eran idénticas. Ambas piensan que codicio la fortuna de los Shen, tratándome como si fuera un ladrón. Suspiré profundamente y dije, ¿de qué sirve que lo digas? Mientras tu hija no se divorcie de mí. Cuando te supere, toda la familia Shen será mía.
Una sonrisa sarcástica se dibujó en mis labios. Señalando el rostro de la madre de Sen, dije, ¿qué eres tú? Subiste a la alta sociedad pisando la vida de tu hija. No le preguntas a tu hija. ¿Quién la salvó cuando casi muere en el hospital? Sin mí, Gu Jinyo. ¿Tendrías hoy el derecho de estar aquí hablando tonterías? La madre de Sen se puso lívida de rabia. Jibo Fang, Gu Yu. La tía no está bien de salud. No te pases. Gu Yu, ¿qué locura te ha poseído? Senru me agarró de la muñeca, gruñendo en voz baja. Aunque ese día te golpeé por error. No deberías armar este escándalo. Giré la cabeza y miré a Senru. ¿Escándalo? ¿No estoy diciendo la verdad? Para de una vez. Senru se enfureció. Te estoy dando algo de respeto. No lo desaproveches. El respeto del que hablas. ¿Es la bofetada que me diste ese día? Solté una risa fría. Senru, tócate el corazón y pregúntate. ¿En qué te he fallado? Senru, sin mi inversión en tu laboratorio, ¿habrías logrado lo que tienes hoy? Gu Qinyo, no te hagas el noble. Incluso ahora, Senru sigue pensando que todo lo hice por su dinero. Mi devoción y amor ciego por ella durante todos estos años. Realmente fueron en vano. Está bien, Gu Yu, estás demasiado alterado. Para de hablar. Jibo Fang salió de nuevo a hacerse el bueno. Lo que me dio náuseas. Le dije a Jibo Fang. Si realmente quieres que me calle, entonces lárgate de aquí. No pensarás que tu presencia aquí es para aliviar los conflictos familiares entre los Sen y yo, ¿verdad? Cuando tú y Senru estaban juntos a mis espaldas, ¿no esperabas que me volviera loco para que pudieras tomar mi lugar? Jibo Fang estaba a punto de estallar. Pero al recordar que Senru estaba al lado, rápidamente cambió su expresión. Sus ojos se enrojecieron al instante, y las lágrimas comenzaron a caer sin control. Yo, admito, que te he fallado, pero Senru y yo nos amamos de verdad. Nos hemos amado profundamente desde hace mucho tiempo. Si no hubiera sido por ti, antes de que Jibo Fang terminara, interrumpí. Si no hubiera sido por mí, la rica que ahora quieres conquistar, seguiría siendo una hija ilegítima sin nada. Apenas terminé de hablar. Senru, furiosa, me empujó al suelo. Las palabras hija ilegítima eran un tema que Senru, incluso tras consolidar su posición como cabeza de la familia Sen, no quería que se mencionara. Era mi punto débil, y también el de la madre de Sen. La madre de Sen no esperaba que alguien tan sumiso como yo tuviera un lado tan mordaz. Inmediatamente, su furia la cegueó con acento agudo. Furiosa, levantó el pie y me dio una patada en la cara, gritando sin parar. Mi rostro ardía por la patada que me dio. El dolor era insoportable. Ella seguía gritando, pero yo ya no podía escuchar ni una palabra. Alcé la cabeza, con los ojos enrojecidos, mirando a Senru. Estaba a un lado, con los labios apretados, sin decir nada. Por primera vez, Senru no respondió a mi mirada. Frunció el ceño, con rabia, pero más aún con culpa. Me levanté lentamente del suelo. Caminé hasta Senru, extendí la mano, y agarré con fuerza su cuello. Realmente me casé con una gran mujer. Por amar a alguien, no solo he sacrificado media vida, sino también el destino de toda la familia Wu. He caído tan bajo hoy. Y todo es mi culpa. No puedo culpar a nadie más. Fui yo quien estuvo ciego. Quien amó equivocadamente. Realmente merezco esto. Paf. Sin esperar la respuesta de Senru, extendí la mano, y le di una fuerte bofetada. No pronuncies mi nombre. No tienes derecho. Con las manos temblando, devolví la bofetada que ella me dio ese día. La madre de Sen, fuera de sí, se abalanzó sobre mí, golpeándome con puños y patadas. ¿Cómo te atreves a golpear a mi hija? ¿Cómo te atreves a tocar a la heredera de los Sen? Maldito, te mataré. Mamá. Senru apartó a su madre. ¿Qué haces? ¿Lo defiendes a él? La madre de Sen gritó histérica. Senru se giró, miró fríamente a su madre, y soltó su mano. Me dejó irme sin mirar atrás. Controlé el temblor de mi cuerpo y el impulso de arremeter contra la familia Sen. Llamé a un taxi y dejé la casa familiar de los Sen. En el camino de regreso, Senru intentó llamarme. No contesté. Ella insistió varias veces, hasta que, harto, apagué el teléfono. No dormí en toda la noche. A la mañana siguiente, alguien llamó a mi puerta. Jibo Fang, con sus zapatos de cuero, estaba en la entrada, mirándome con aire de superioridad. Agitó un documento en su mano. Senru no quiere verte. Redactó un poder para que un abogado recogiera el certificado de divorcio. Es hora de que dejes oficialmente a la familia Sen. Senru despertó al atardecer del día siguiente. A su lado había un certificado rojo de divorcio. El sello plateado en la portada hizo que su corazón se apretara de repente. Había pasado la noche bebiendo. Su cabeza aún dolía terriblemente. Jibo Fang estaba sentado a su lado, limpiándole el sudor de la frente con una toalla. De repente, Senru le agarró la muñeca con fuerza. Entonces, cuando Senru descubrió que había perdido todo contacto conmigo, la primera persona en la que pensó fue Tan Quan. Ella fue a buscar a Tan Quan, y Tan Quan la rechazó duramente en la puerta. ¿Qué significa que ahora estés buscando a Gu Suoyu? Senru, no me digas que de repente descubriste que amas a Gu Qinyu, porque entonces pensaría que eres lo peor del mundo. ¿Por qué buscar a Gu Suoyu? Senru tampoco podía explicarlo. Solo sabía que no podía irme así como así. En los días siguientes, Senru no dejó de buscarme, hasta que un día, el asistente abrió la puerta. Señora Sen, hemos encontrado al señor Wu. Fue la primera vez que asistí a un evento de intercambio de este nivel.
Algunos equipos de investigación reconocidos internacionalmente se reunieron aquí. Tuvimos un intercambio vibrante y un choque de ideas. Vine con mi mentor y mi compañera mayor. Mi mentor dio un discurso como invitado. Yo estuve sentado en la audiencia tomando notas en mi cuaderno. Mientras tomaba notas con dedicación, una sombra cayó sobre mi cuaderno. Levanté la vista. Mi rostro se ensombreció al instante. No esperaba ver a Senru aquí. Aunque Tan Quan me había dicho que Senru me estaba buscando. Que viniera hasta el extranjero. No creía que yo tuviera tanto atractivo para Senru. Senru me llamó. Su voz estaba muy ronca. Por fin te encontré. Me pareció gracioso y le pregunté. Señorita Sen, ¿para qué has venido a buscarme? Hay cosas que quiero aclararte. Dijo Senru. Lo de la familia Gu no es como piensas. Estos asuntos del mundo de los negocios. Son de lo más común. Los he visto muchas veces. No hacía falta que la señorita Sen viniera desde tan lejos por esto. Llamarla señorita Sen una y otra vez. Ese trato distante hizo que Senru se detuviera un momento. Si hubieras dicho antes que querías venir a Australia para un proyecto de investigación, te habría apoyado. Senru cambió de tema. No tenías que irte así sin más. Ni enojarte y recoger ese maldito certificado. Entrecerré los ojos. A estas alturas, ¿la señorita Sen sigue pensando que estoy molesto? ¿No es así? Recibí el regalo de Año Nuevo que me enviaste. Entendí lo que querías decir. Cuando llegué a Australia estaba muy ocupado. Y olvidé por completo lo del paquete. Cuando Senru lo mencionó, lo recordé, guardé mi cuaderno, y dije con mucha calma. No quise decir nada más. Señorita Sen, todo eso ya es cosa del pasado. Ya hemos terminado. Por favor, no me busques más. No importa cuál sea tu motivo. Primero, no voy a volver. Segundo, no voy a perdonarte en nombre de la familia Gu. Tercero, no volveré a amarte. Así que, subrayé con énfasis. Déjalo estar. Senru se quedó atónita. Me miró con incredulidad. ¿Sigues haciendo esto? ¿Hasta cuándo vas a seguir con esto? Apretó los puños, y dijo, Gu Yu, en estos 5 años, no te he hecho faltar nada material. Acepta lo bueno y déjalo. De lo contrario, nunca me harás volver. No quería seguir discutiendo con ella. Me di la vuelta para irme. Pero Senru me agarró del brazo. Gu Baiyu. Senru gritó mi nombre. No me provoques. Mira, esta mujer, incluso cuando sabe que ha hecho algo mal, y quiere encontrar una salida, es tan arrogante. Suéltame, dije. Senru no se movió. Suéltame. Subí el tono de voz. Pero Senru no tenía ninguna intención de soltarme. Negué con la cabeza, y solté una risa fría. Pensé, que al menos cuando nos despidiéramos, tú tendrías algo de dignidad. Senru parecía no escuchar. Gu Baiyu, fui demasiado buena contigo, para que hagas hablarme con ese tono. Justo cuando estaba a punto de arrastrarme. De repente, una sombra se lanzó frente a mí, y le dio una patada a Senru en la pierna. Esta mujer, en el evento de intercambio. Ya nos habíamos cruzado. Se llama Susubai, es de Longwo, y se dedica a negocios relacionados con la investigación biológica. Senru fue tomada por sorpresa, y cayó pesadamente al suelo. Susubai me rodeó con su brazo, y desde lo alto, miró a Senru como si estuviera viendo un objeto. Señora Sen, atreverse a actuar en un país extranjero. Es bastante valiente de tu parte. La voz de Susubai era fría mientras hablaba, articulando cada palabra, con una sensación de presión abrumadora. Que conociera su nombre indicaba que se conocían. De las palabras de Susubai aún se podía percibir claramente un aire de hostilidad. Senru se levantó del suelo, visiblemente descompuesta. Esto no es de tu incumbencia, mantente al margen. Hoy me meteré en este asunto. Susubai ladeó ligeramente la cabeza, y evaluó mi expresión con una mirada de reojo. Al ver que no mostraba rechazo, continuó diciendo, si la señora Sen acosa a un hombre soltero en las calles de un país extranjero. Y esto se sabe, temo que no será bueno para la reputación del grupo Sen. Senru apretó los dientes. Susubai, Gu Jinyu es mi esposo. Tócalo otra vez y verás. Susubai giró el rostro hacia mí, como buscando confirmación. Negué con la cabeza y dije, señorita Su, no lo soy. Dije esto con una expresión tranquila, sin que pareciera un comentario impulsivo. Susubai retiró la mirada. Le dijo fríamente a Senru, lo siento, señora Sen. Me llevaré a esta persona ahora. Si necesitas algo aquí, puedes contactar a mi asistente. Lo arreglaré para ti. Dicho esto, me llevó sin mirar atrás, hasta que doblamos la esquina, y quedamos fuera del alcance de Senru. Susubai soltó mi brazo. Gracias, señora Su. Si quieres agradecerme, invítame a cenar. Alguien como Susubai seguro no carece de invitaciones a banquetes. Querer cenar conmigo significa que tiene algo que decirme. No importa cuál sea el motivo. Ya que Susubai lo propuso. Esa cena estaba asegurada. Llevo poco más de un mes aquí, y no estoy muy familiarizado. ¿Tiene alguna recomendación de restaurante, señora Su? Entonces, ven conmigo. Susubai sonrió ligeramente, y me abrió la puerta del coche. El coche se detuvo frente a un restaurante español. Susubai preguntó si tenía alguna restricción alimentaria y pidió algunos platos. Luego me preguntó si quería añadir algo. Negué con la cabeza. Decida usted, señora Su. La cena transcurrió sin incidentes. Estuve esperando a que Susubai hablara, y preguntara sobre mi relación con Senru, o intentara obtener información del mundo de los negocios. Pero desde el principio hasta el final, Susubai no mencionó nada sobre Senru. Hablamos sobre las perspectivas de la industria del cuidado de la piel.
y de mis años dedicados a la investigación de plantas y animales. Era mi especialidad. Podía seguirle la conversación a Susubai. Mucho de lo que dijo fue muy útil para mi investigación actual. Incluso tomé notas en mi cuaderno. Al levantar la vista, noté que Susubai había dejado el tenedor. Me miraba con suavidad. Me sentí algo avergonzado por su mirada. ¿Tengo algo en la cara? Señora Su. No. Susubai negó con la cabeza. Y apartó la mirada. Tomó un sorbo de agua con gas. Y dijo, solo pienso, que te pareces mucho a alguien que conocí en la secundaria. ¿Oh? ¿Quién era esa persona para usted, señora Su? Seguí con su tema de conversación. Su respuesta hizo que mi mano, que sostenía la pluma, se detuviera de repente. Esa persona era alguien que me gustaba mucho en la secundaria. Más tarde descubrí que Susubai y yo estudiamos en la misma secundaria. En ese entonces, mi mente y mi corazón estaban puestos en Senru. Nunca noté a esta compañera un año mayor que yo. La conversación de la cena se centró en nuestras experiencias en la secundaria. Antes de partir, Susubai y yo intercambiamos contactos. Estaré aquí un tiempo más. Si necesitas ayuda con algo, o quieres discutir alguna idea, contáctame cuando quieras. Susubai me acompañó hasta la puerta y me vio subir. Al llegar a casa, anoté las ideas que Susubai me dio durante la cena. En el borrador de mi artículo. Los 5 años que pasé en el laboratorio del grupo Sen. Estuve trabajando en la extracción de esencias de plantas. Para proyectos de cuidado de la piel. El suero para el cuidado de la piel lanzado por el grupo Sen. Fue tan popular esta vez, gracias al fruto de mis 5 años de trabajo incansable. Entendí que Senru vino a buscarme. No porque realmente quisiera reavivar nuestra relación, sino porque para ella, yo aún tenía un gran valor de uso. Antes del éxito del proyecto en el laboratorio, Senru nunca pensó que algún día yo podría generarle tantos beneficios. Que Senru volviera a buscarme demuestra que soy muy valioso. Por eso Senru no es digna. Pensé que él, hasta la próxima, de Susubai, y al despedirnos. Era solo una cortesía, pero no esperaba que 2 días después, en la entrada del laboratorio, Susubai estuviera pisando hojas caídas y me saludara con la mano. Mucha gente en el laboratorio conocía a Susubai. Era raro ver un rostro asiático tan hermoso. Esperando a alguien aquí. Todos empezaron a especular sobre nuestra relación. Señora Su, ¿vino a buscarme? No podía creer que Susubai hubiera venido. Tras nuestra partida ese día, pensé en una idea excelente. Ni siquiera esperó a que subiera al coche. Y empezó a hablar de su nuevo descubrimiento. Fue una inspiración que me diste. Sí que hoy me toca invitar. Durante la cena, Susubai me regaló un marcapáginas, hecho de una hoja, que parecía tener muchos años. Pero estaba muy bien conservado. Las venas de la hoja estaban claras y completas. Quizá porque Susubai y yo fuimos al mismo instituto. Ella sentía una familiaridad como si fuéramos viejos conocidos. De mi compañera mayor supe que Susubai era una mujer destacada en el país. Con antecedentes, con habilidades, con ideas, con calidez. No creía que yo fuera alguien destacado en el círculo de Susubai. Así que cuando Susubai me invitó 2 veces más, encontré excusas para rechazarlas cortésmente. Solo una semana después, cuando Susubai regresó al país, me envió un mensaje. Fui al aeropuerto a despedirla. Y le llevé un prototipo de otro proyecto que hice en el país. Señora Su, buen viaje. En la puerta de embarque, Susubai me miró. Era evidente que tenía algo que decir. Pero tras dudar varias veces, solo dijo un suave adiós. El avión volaba a 30.000 pies de altura. Susubai sostenía el prototipo que le di. Abrió la aplicación de notas en su teléfono. Y escribió línea tras línea. Tecleando una tras otra. Recibí el mensaje de Susubai 10 horas después. Era de Susubai, después de borrarlo y reflexionar innumerables veces, solo quedaron 2 líneas. Esa hoja es una hoja caída de nuestro instituto hace mucho tiempo. Ese día estaba pintando, y tú me ayudaste a quitar una hoja de mi cabeza. Uyu, conozco tu pasado con Senru. Mi iniciativa puede parecerte repentina, pero es algo que he esperado año tras año, y no quiero perdérmelo de nuevo. No tenía planes de regresar al país a corto plazo, pero Tan Quan se casa, y me invitó a ser su padrino. No podía faltar. La familia de Tan Quan está en el negocio, aunque no es un negocio grande. En la zona se consideran pequeños ricos. Además, la esposa de Tan Quan es una nueva figura en el mundo empresarial. Por eso, en la boda había muchas personalidades influyentes de la localidad. Quizá porque Susubai destaca demasiado por su apariencia. La vi de inmediato en los asientos VIP. Por fin se conocieron, ¿verdad? Tan Quan me bromeó mientras se ajustaba el traje. Por fin, ¿deberíamos conocernos? Tan Quan explicó. Es tu compañera mayor del instituto. En ese entonces, incluso me preguntó por ti. Siempre pensé que ya se conocían. Pero no esperaba estuvieras ciego y te enamoraras de alguien, sin notar a los demás. Pero está bien, por fin abriste los ojos. Hablando de lo de Senru, Tan Quan todavía estaba algo indignado. Senru hizo daño a toda tu familia. ¿Y así la vas a dejar ir? Eso es demasiado fácil para ella. Dijo Tan Quan, furioso. ¿Por qué tú tienes que huir al extranjero solo? Mientras ella sigue libre en el país. Si quieres hacer algo contra ella, seguro que te ayudaré a pensar en algo. Y Susubai, ¿verdad? Susubai asintió ligeramente. Si necesitas que haga algo, solo dilo. Desde que recibí el mensaje de Susubai ese día, Susubai ya no ocultó nada. Miré a Susubai. Ya me has ayudado bastante. Resolveré mis propios asuntos. Lo que Senru le hizo a la familia Wu.
Por supuesto que no lo dejaré pasar. Pero, después de todo, es un problema entre los Sen y yo. No quiero involucrar a Susubai. Además, conocer a Senru es mi arma más letal. Creo que puedo lograrlo por mí mismo. A mitad de la boda, hubo un alboroto en la entrada. En la boda de Tan Quan había muchos poderosos. Por eso, para evitar cualquier problema en la boda, los invitados debían estar en la lista de invitados. Los que no recibieron invitación serían detenidos por seguridad. Senru me vio desde la entrada. Llevaba un traje negro, y me veía atractivo y lleno de vida. De repente, se dio cuenta que después de dejarla, parecía que me había vuelto más guapo. Ansiosa por entrar a buscarme, se enfrentó a los guardias de seguridad en la entrada. La multitud en la boda se volvió al unísono para mirarme. El primero en hablar con pasión fue el novio de hoy. ¿Qué haces aquí? No pensarás que te voy a ofrecer algo de beber, ¿verdad? Vete rápido, Senru, no busques problemas hoy, no desaproveches la oportunidad. Después de todo, Senru es una figura conocida en el círculo. Ser tratada así por Tan Quan dejó atónitos a todos los presentes. Susubai se levantó instintivamente y me protegió detrás de ella. Aunque es menuda, su presencia era increíblemente imponente. De repente sentí una sensación de seguridad sin precedentes. Mi corazón se conmovió ligeramente. Extendí la mano y toqué el brazo de Susubai. Dije, espérame un momento. Dicho esto, me ajusté la corbata y caminé hacia la entrada del salón. Miré a Senru de reojo. ¿Tienes algo que decirme, verdad? Sonreí ligeramente. Bien, dilo de rodillas. ¿Realmente tenemos que llegar a este punto? El tono de Senru era suave, casi suplicante. Solté una risa leve. Este punto del que habla la señorita Sen. ¿Por culpa de quién es? El acuerdo lo redactéis tú. El certificado lo gestionó tu abogado. Echarme de la familia Sen fue idea de tu madre. ¿Cómo es que la señorita Sen hace parecer que soy yo el que está siendo irracional? No es que tú seas irracional. Fui yo. Antes fui yo quien estuvo equivocada. Senru, con los ojos enrojecidos, comenzó a enumerar sus errores uno por uno. No debí humillarte, no debí ponerte una mano encima. Pero yo, realmente nunca quise que nosotros. Qué ridículo. Hizo tantas cosas, y al pedir disculpas, dice que nunca quiso terminar conmigo. Senru, lo nuestro terminó hace mucho. No te hagas más daño. Ni me hagas sentir asco. Por fin un día, las palabras, asco, salieron de mi boca. No te pido que volvamos a casarnos de inmediato. Pero hemos estado juntos tantos años. Y tú trabajaste duro en mi laboratorio tantos años. Quiero compensarte. Vuelve, ¿de acuerdo? Con el rabillo del ojo vi su rostro, que no parecía hipócrita. Me pregunté cuánta parte de su súplica era por sentimientos. Y cuánta por intereses. Entonces dije, está bien. Volveré. ¿Y Jibo Fang? Senru se quedó en blanco. Como si no esperara que mencionara a Jibo Fang de repente. Al verla callar, solté una risa fría. Dije, si quieres que vuelva al laboratorio. Puedo hacerlo, dije en voz baja. Primero, dame suficientes incentivos. Segundo, haz que Jibo Fang y tu madre se arrodilen y se disculpen conmigo. De lo contrario, me uniré de inmediato al proyecto de investigación de la empresa de Susubai. Como buena empresaria, Senru debe entender claramente. Entre Jibo Fang y yo, ¿quién es el compañero más valioso a largo plazo? Una vez que Senru se dé cuenta de lo valioso que soy, comenzará oficialmente nuestro juego. Esta vez, nuestras posiciones se invertirán por completo. Yo estaré en la cima, y ella caerá al polvo. Los días siguientes me quedé en el apartamento vacío de Susubai. Con Susubai, sería falso decir que no siento nada. Es demasiado deslumbrante. Ningún hombre podría permanecer indiferente ante ella. También entendí hace tiempo los sentimientos de Susubai hacia mí. No es que no haya posibilidad de intentarlo. Solo que, no puede ser ahora. Salí después de ducharme, y escuché el sonido de la cerradura abriéndose. Cuando Susubai entró con comida, me vio salir con una bata de baño. Susubai apartó la mirada rápidamente. Pasé por su lado. Te traje algo de comer. Susubai puso la bolsa en la mesa. Y dijo con voz ronca, ponte la chaqueta rápido, no tengo frío. Decidí bromear con ella. Arrastré las zapatillas y me acerqué a Susubai. El aire acondicionado está encendido. Susubai ni siquiera se atrevía a mirarme de frente. Ya, no te molesto más. No pude evitar reírme. Espérame un momento, dije. Me di la vuelta para irme. Pero Susubai me agarró de la muñeca. Si te dejo ir así, ¿te burlarás de mí toda la vida? Su voz era dulce, como si estuviera coqueteando conmigo. Mi voz también era increíblemente suave. Aún no he terminado mi artículo. Yu, realmente sabes cómo provocarme. Susubai no quería soltarme. Pero al final lo hizo. Una mujer normalmente decisiva en el mundo de los negocios. De repente parecía un conejito agraviado frente a mí. Esa diferencia me tocó el corazón. Susubai, si te tomara como mi apoyo, ¿te enfadarías un poco? Era una pregunta, pero lo dije con tono seguro. Susubai, ¿sabes qué? Hagas lo que hagas, no podría enfadarme contigo. Dije que no te involucraría. Pero usé tu nombre sin permiso. La miré sonriendo. Un pequeño uso. Usar está bien. ¿Ya pensaste en la recompensa? A tu disposición. Cuando salí de la habitación con la chaqueta puesta, Susubai estaba hablando por teléfono en el balcón. Sostenía una botellita en la mano. Mirando de cerca, era el nuevo producto que le di antes. Me convertí en un pequeño ratón. Susubai colgó el teléfono. Me vio y señaló lo que tenía en la mano, preguntando. Susubai asintió. Está bastante bien. Quizá estoy un poco orgulloso.
O tal vez porque después de dejar a Senru, lo veo todo más claro. Soy bueno, estaré bien donde sea, no necesito que nadie sea bueno conmigo. Estoy básicamente de acuerdo, pero no con la última frase. Susubai me miró fijamente. Ubayu, eres bueno, mereces que cualquiera sea bueno contigo. Pero si alguien es bueno contigo, no tienes que sentirte culpable por estar agradecido. Es porque eres bueno, por eso lo mereces. Pasó mucho tiempo, respiré profundamente. Gracias, Susubai. Gracias por qué, gracias por no irte. El cielo no me ha tratado mal. Me permitió mirar atrás, y aún verte allí. Esa noche, al regresar, Senru le pidió a Jibo Fang que se arrodillara y se disculpara conmigo. Pero Jibo Fang se negó rotundamente. Incluso tuvieron una fuerte discusión. En un ataque de ira, Senru expulsó a Jibo Fang de la familia Sen. Y eliminó todos sus contactos. Luego me envió un correo electrónico para concertar una reunión. Era la única forma que Senru tenía de contactarme. Pasó mucho tiempo. Senru recibió mi respuesta. Le di una dirección. El día siguiente por la tarde, Senru terminó una reunión. Y condujo hasta la dirección que le envié. Estaba lloviendo. Había pocos peatones en la calle. Cuando Senru llegó, yo aún no había llegado. Esperó en la entrada media hora. Y no aparecí. Me envió otro correo electrónico. Pero esta vez, no respondí de inmediato. Una hora después, un camarero del restaurante se acercó a Senru con un teléfono. ¿Es usted la señorita Senru? Hay una llamada para usted. ¿Viste la lluvia afuera? Senru tomó el teléfono. Era mi voz. No entendió lo que quería decir. Sí, la vi. El día que la familia Gu quebró. Me arrodillé para suplicarte. Era un clima como este. A través del auricular, Senru no pudo notar ninguna emoción en mi voz. Hice una pausa. Dije, Senru, muéstrame tu sinceridad. Senru sostuvo el teléfono. Sin decir una palabra. Yo. Senru, todo lo que le hiciste a la familia Gu. ¿No merezco una disculpa sincera? ¿Qué quieres que haga? Arrodíllate bajo la lluvia. Dije suavemente. Suplícame. Senru, si quieres, un título. Puedo dártelo todo. Pero como dueña del grupo Sen. ¿No es tu exigencia un poco excesiva? Además, vine a decirte que Jibo Fang ya reconoció su error. Ya no seré un obstáculo para ti. Así que no tienes que preocuparte más. Mi corazón es completamente tuyo ahora. Al otro lado del teléfono, pensé innumerables veces. ¿Hasta dónde puede llegar la desvergüenza de una mujer? Senru dio una respuesta concreta a esa pregunta. Senru, si ni siquiera puedes ofrecer una disculpa sincera, ¿cómo puedo creerte que en el futuro, pase lo que pase, estarás a mi lado? Reí suavemente y dije, sin mí, ¿qué hará tu empresa con los nuevos productos? Nadie puede tomar mi lugar. ¿No es así? Cuando colgué el teléfono, ya estaba en el extranjero. Pasó mucho tiempo. Recibí una respuesta del camarero. La señorita Sen se fue muy enojada. ¿Se arrodilló? No. Ja. Solté una risa fría. Como era de esperar. Solo yo la conozco realmente. Ella pensó que al tener el poder en sus manos, nadie recordaría su pasado. Yo lo recuerdo. Y también sé cómo usar eso para llevarla personalmente al cadalso. Tras la última conversación que terminó mal, Senru reclutó rápidamente un equipo de investigación. Y usó los resultados de mi proyecto como estandarte para atraer talento, preparándose para desarrollar un producto de segunda generación. Pero tras meses de investigación, no lograron desarrollar una nueva fórmula. Los accionistas comenzaron a impacientarse. Senru no tuvo más opción que tomar la fórmula del producto de primera generación y entregarla a la fábrica. Cambiaron el empaque, y lo etiquetaron como una versión mejorada. Y el equipo de marketing comenzó a promocionarlo masivamente, gracias a la base del producto de primera generación. El producto de segunda generación se agotó rápidamente al lanzarse. Pero a los pocos días, varios blogueros de reseñas publicaron en línea videos diciendo que los componentes químicos del producto de segunda generación excedían los límites. Imposible. Frente a las crecientes críticas en línea, Senru no podía creerlo. La fórmula es idéntica a la de la primera generación. No debería haber ningún problema. Enteré de la noticia una tarde. Y no me sorprendí en absoluto. Más bien, sentí que todo estaba bajo control. Dejé la tetera, levanté la cabeza, y le dediqué a Susubai una sonrisa radiante. Bien, es hora de cerrar la red. Regresé al grupo Sen, y vi a un grupo de consumidores bloqueando la entrada, con pancartas exigiendo que Senru los compensara. Pisé con mis zapatos negros, y atravesé la multitud. Tomé el ascensor hasta el piso 27. La sala de juntas del grupo Sen está en el piso 27. En ese momento, la puerta de la sala estaba cerrada, pero las voces de cuestionamiento en el interior empezaban a volverse inquietas. Abrí la puerta de la sala de juntas. Senru, el regalo que te envié. ¿Te gusta? Sonreí ligeramente. Le dediqué una sonrisa serena a la mujer agotada a pocos pasos. Estoy realmente feliz. Esta sonrisa no fue forzada para enfrentarla. Fue mi jugada maestra como vencedor. Fuiste tú. Senru se levantó lentamente. Y entonces se dio cuenta, demasiado tarde, de que había sido engañada. La miré con una sonrisa. Solo tengo curiosidad. Te di miles de caminos viables. ¿Por qué elegiste el único camino sin salida? ¿Fuiste tú quien manipuló todo? La noche en que supe que la familia Gu había sido perjudicada en la antigua casa de los Sen. Regresé al laboratorio esa misma noche. Abrí la caja fuerte, y modifiqué la fórmula original. Añadí un pequeño detalle a uno de los componentes químicos. Si ese día, Senru realmente se hubiera arrodillado bajo la lluvia, suplicando el perdón de la familia Gu,
Tal vez te lo habría dicho. Y habría competido contigo justamente en el mundo de los negocios. Pero Shenru no lo hizo. Así que no tengo por qué seguir las reglas. Ja, realmente te subestimé. Shenru se sentó en la silla. Y dijo con dureza, pero no pensarás que ganarás tan fácilmente, ¿verdad? Por mí solo, claro que no. Pero no importa, tengo respaldo. Me puse las gafas de sol. Sin intención de seguir discutiendo con Shenru. Me di la vuelta, dejándole una beijinag burlona. Agité la mano. Puedo hacerte construir un rascacielos desde cero. Y también puedo hacerte caer hasta hacerte pedazos. Bajé las escaleras. Tang Quan y Susubai me estaban esperando. Caminaban a mi lado, uno a la izquierda y otro a la derecha. Dándome una confianza inigualable. Ya entregué a los medios lo que me pediste. Me dijo Tang Quan. Susubai aún estaba algo preocupada. Pero esto te pondrá en el ojo público. Temo que te conviertas en blanco de críticas. Tranquila, le di una palmada suave en el hombro. Sé protegerme. Pronto, cuando una ola aún no se calmaba, otra surgía. El problema de los componentes químicos de los productos del grupo Shen. Aún no tenía explicación, y un informante reveló que Shenru estuvo casada durante años, pero dentro del matrimonio. Obligó a su esposo a firmar un acuerdo de divorcio sin nada a su nombre. Videos de Shenru y Jibo Fang fueron publicados con rostros pixelados. De repente, el grupo Shen dominó las tendencias en línea. Como líder, Shenru fue desenterrada capa por los curiosos. Los comentarios se volvieron un caos. Alguien incluso reveló los antiguos escándalos de la familia Shen. Shenru es una hija ilegítima. En ese entonces, su madre fue la amante. Y hasta provocó a la esposa legítima. La esposa, furiosa, condujo y casi atropella a su hija. Shenru casi pierde la vida. Si no fuera porque él la cuidó día y noche entonces, probablemente ya estaría muerta. Vete al infierno. No, ni siquiera merece ser considerada humana. Vete, basura. La madre de Shen no esperaba que las cosas se salieran tanto de control en una noche. Incluso sus propios actos vergonzosos del pasado fueron expuestos. No se atrevía a salir de casa. Llamó a Shenru pidiéndole que regresara. Pero su hija la reprendió. El mundo se está derrumbando afuera y tú solo te escondes. ¿No hay que resolver los problemas de la empresa? No me molestes. El colapso del producto fue el primer paso. La ruina de su reputación fue el segundo. El tercer paso es la destrucción de su confianza. Y el colapso de su espíritu. Así que, solo necesitaba dar el primer empujón. El resto, alguien más lo completaría por mí. El escándalo del grupo Shen seguía creciendo. Los antiguos escándalos que los Shen habían ocultado resurgieron gracias a la unión de sus rivales, incluyendo cómo Shenru había incriminado a la familia Wu. Fue revelado por testigos que conocían la verdad. Sentado frente a la computadora, observé en silencio un escándalo tras otro en línea. Así que, había otros como yo, que antes fueron débiles, y ahora finalmente se atrevían a levantarse. Para de mirar, es tarde. De repente, una chaqueta cubrió mis hombros. Me di la vuelta, y vi a Susubai. Me ofreció una taza de leche. Y dijo, tranquilo, la familia Shen recibirá el castigo que merece. Regresaré a Australia en un par de días. Tomé un sorbo de leche. Y la miré de reojo. Susubai, no sé cuándo volveré la próxima vez. Aparte de Tang Quan, no tengo mucho que me ate al país. Pensé que al irme al extranjero estaría solo, sin nada que extrañar. Pero, en algún momento, mis ojos hicieron espacio para una nueva persona. Cuando me di cuenta, me costaba un poco dejarla ir. Aunque quiero retenerte, no quiero cortarte las alas. Sin embargo, hay un secreto que quiero compartir contigo. Dicho esto, Susubai entró al estudio. Sacó un cuaderno de dibujo de un armario. Este cuaderno llevaba guardado mucho tiempo. La letra en la portada aún parecía infantil. Clase 3. Segundo año. Susubai. En sus dibujos, estaba yo, jugando voleibol. Ese día fui a tomar agua bajo un árbol. Susubai, nerviosa, cerró el cuaderno rápidamente. Me di la vuelta, y vi una hoja en su cabeza. Va a brotar, compañera mayor. Sonriendo, quité la hoja de su cabeza. Y se la entregué. Mi voz era joven y vibrante. Y tocó el corazón de Susubai una y otra vez. Miré los bocetos de Susubai de hace años. Y me quedé en silencio por mucho tiempo. Va a brotar, compañera mayor. Imité mi voz de los 17 años. Repitiendo el preludio que marcó el giro de nuestro destino. No pensé que aún lo recordaría. Susubai se quedó atónita. En el momento de su sorpresa, acerqué su cabeza a mi pecho. Mi voz tenía un leve tono de llanto. Suave, pero increíblemente firme. Te hice esperar mucho. Susubai. Tras un largo abrazo, una noticia apareció en la pantalla del ordenador. Noticia de última hora. Las acciones del grupo Shen se desploman. La responsable del grupo, Shenru, fue detenida por múltiples actividades ilegales. En la pantalla, Shenru fue escoltada por la policía. A su lado, la madre de Shen lloraba desconsoladamente. Vi la noticia con calma. Que Shenru llegara a este punto también fue en gran parte gracias a Susubai. La mayoría de la presión mediática fue obra de Susubai. Pronto, los activos de Shenru fueron confiscados. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Shenru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Shenru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Shenru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Shenru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Shenru en las afueras. Jibo Fang,
que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang,
que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras. Jibo Fang, que antes vivía en una casa de Senru en las afueras.